A manera de preámbulo, yo quería eh, dejar muy claro antes de que revisemos esto, y eso lo comentábamos tanto con los panelistas de hoy como con el grupo de endocrinología y menopausia, y es que una de las consecuencias también que se nos va a presentar y debemos estar preparados y a la altura de ello dentro del proceso educativo y del proceso de adquirir el conocimiento es precisamente un poco el cambio en esa dinámica a raíz de esta situación que no es ajena al mundo. Si bien es complejo o es un reto en el día a día para no todos nosotros ejercer nuestra práctica, nuestra especialidad con enfermedades que no sabemos. Nosotros no sabemos la endometriosis, nosotros no sabemos eh, la hemorragia normal, nosotros no sabemos la diabetes gestacional, no sabemos la osteoporosis, etcétera. Y si aún así es un reto, tenemos que empezar a ejercer mucha de nuestra práctica con una enfermedad que no sabemos y que desconocemos y que día a día no solamente vamos a ir aprendiendo, sino probablemente va a cambiar nuestro conocimiento. Y esto no nos da tiempo. Nosotros no podemos esperar a que hayan estudios aleatorios con el mejor nivel de evidencia como estamos acostumbrados hoy en día a adquirir el conocimiento después de 6 meses, 8 meses, año y medio de la pandemia del COVID, cuando en el día a día vamos a tener que enfrentar nuestros pacientes que sigan consultando por nuestra patología o nuestra especialidad, pero en el contexto de esta pandemia. Entonces, en ese marco contextual me parece importante dejar claro que lo que vamos a presentar hoy, aún así, está documentado con base en la pandemia, con base en lo que hoy en día se sabe, pero probablemente esto también en la medida en que pasen los días, las semanas, los meses, también puede cambiar y eso hará que nuestro conocimiento también tenga que ser más dinámico en todas las áreas de nuestra especialidad. Bueno, va a comenzar con un marco un poquito, digamos, de contextual histórico, pero más allá de lo histórico es lo actual en cuanto a las contraindicaciones absolutas que hoy en día se tiene para iniciar una terapia hormonal durante la peri y la posmenopausia. Y esto es extrapolado del último programa de educación para profesionales de la Sociedad Mundial de Menopausia. Y fíjense ustedes que básicamente son 4 contraindicaciones absolutas y de las 4 contraindicaciones absolutas, pues hay 2 contraindicaciones que tienen que ver con los eventos trombóticos. Uno es el evento arterial, es decir, pacientes con stroke o enfermedad cerebrovascular o pacientes con eventos tromboembólicos venosos. De ahí que existen otra serie de contraindicaciones o potenciales contraindicaciones que una vez sean descartadas estarían habilitadas para poder indicar una terapia hormonal. Pero sí o sí, toda paciente con antecedente de un evento trombótico arterial o venoso o un cáncer hormonodependiente como el de mama, receptor estrógeno positivo o cáncer de endometrio son las 4 contraindicaciones hoy en día absolutas para no poder utilizar ningún tipo de terapia hormonal. Y también es importante que, digamos, recordemos o miremos en la actualidad que las vías diferentes de administración que generan una farmacocinética particular pueden incidir también en efectos adversos y de alguna manera en un mayor o menor riesgo protrombótico. Estas son las formas de administrar hoy en día las hormonas en la mujer durante el climaterio. Tenemos, por ejemplo, anillos vaginales de liberación hormonal, tanto de estrógenos como de progesterona. Aquí tuvimos el anillo de progesterona. Y estos son métodos o dispositivos o vías de administración, cabe la aclaración, para hormonas de tipo sistémico, no para hormonas tópicas o locales. El anillo de liberación vaginal es generalmente bien tolerado porque las dosis que se logran a nivel sérico de estrógenos no son suprafisiológicas. Paradójicamente, a diferencia del resto de vías no orales, esta incrementa la globulina transportadora de esteroides y eso puede limitar un poco los niveles séricos de estrógenos. Las vías orales tienen una absorción que puede variar muchas veces con base en la competencia que pueden tener los estrógenos a nivel gastrointestinal con algunos otros medicamentos que puedan limitar su absorción, algunos barbitúricos, anticonvulsivantes. Y en ese efecto
que llamamos metabolismo de primer paso hepático o estación de primer paso hepático, es la directamente relacionada con las vías orales de estradiol a poder incrementar un mayor riesgo de eventos trombóticos. Las vías de los implantes, y estas son válidas tanto para las terapias hormonales como para los métodos de anticoncepción, implantes subdérmicos, igualmente van a tener, digamos, niveles relativamente constantes de hormonas que no son fluctuantes durante el tiempo que se usen, durante 4 a 6 meses, y también tienen una abolición de ese metabolismo de primer paso hepático. Y las vías transdérmicas, entendidas como los parches de matriz transdérmicas o las geles de vía percutánea, la diferencia es que el reservorio en la gel es la dermis, la reservorio en el parche es la matriz del parche. En estas dos también hay una ausencia de metabolismo de primer paso hepático y tampoco existe un incremento con las globulinas transportadoras de esteroides y tampoco existe el incremento de las proteínas procoagulantes que se pueden presentar a nivel hepático. Esto es válido para cualquier tipo de molécula, es decir, podemos tener estradiol, podemos tener valerastradiol, podemos tener 17 beta-estradiol administrado por cualquiera de estas vías, pero la vía sí puede influir directamente en esas particularidades de la farmacocinética que pueden redundar en más o menos efectos adversos. Bueno, un poco de manera histórica, ¿qué se conoce hoy en día sobre la asociación de riesgo de eventos trombóticos y la terapia hormonal de la menopausia? Esto es válido en algunos datos específicamente para los estrógenos, pero también en algunos estudios para algunos tipos de terapia combinada con progestágenos. Este fue el primer estudio que se hizo con buen diseño para poder evaluar las diferencias entre entre las dos principales vías de administración, la oral y la no oral, especialmente la transdérmica, publicado hace unos años por tal vez el grupo francés que más ha investigado este tema, liderado por Marianne Canónico. Y el estudio STER, es de ustedes recordarles que nos dijo algo muy claro. El riesgo de eventos trombóticos en mujeres como grupo comparativo no usuarias de terapia de reemplazo hormonal es el mismo riesgo de eventos trombóticos que tienen las mujeres usuarias de vías transdérmicas de estradiol. Y el riesgo en mujeres que utilizan la terapia por vía oral puede ser hasta 4 veces más en relación con las usuarias de vías transdérmicas o las no usuarias. Y en el estudio STER, esto digamos que fueron los datos de la población general, hubo dos subgrupos muy interesantes. Uno, que de pronto lo vemos más, las mujeres en sobrepeso y obesas, y otro que no la vemos tantas, pero de por sí es el factor mayor de riesgo, las pacientes con trombofilia, específicamente aquellas que tenían mutación del factor 5 del Leiden. En ese grupo de mujeres, las que tenían mutación del factor 5 del Leiden y que recibían terapia hormonal, las no usuarias tenían 4 veces más de riesgo de trombosis que las no usuarias que no tenían la mutación. Es decir, tener la mutación incrementa significativamente el riesgo de eventos trombóticos en las no usuarias de terapia. Las de vía transdérmica tenían exactamente el mismo riesgo de trombosis que las que tenían la mutación, es decir, no aumentaba significativamente más, pero las que recibían las vías orales la aumentaba hasta 20, 25 veces más, es decir, se incrementa potencialmente este riesgo. Con esto tampoco se ha pautado hoy en día tener que hacer pruebas para estudiar trombofilia oculta en toda paciente que va a recibir algún tipo de terapia hormonal, pero desde el punto de vista de la orientación en la historia clínica, cuando haya la sospecha es mandatorio porque el riesgo no solamente se va a potenciar en las de las vías no orales, pero mucho más en las de las vías orales. Y el mismo grupo de Marianne Canónico y Pierre-Yves Escaravan hacen un metaanálisis y una revisión sistemática sobre todos los estudios hechos en terapia hormonal, tanto estudios observacionales como experimentos clínicos controlados sobre la asociación de riesgo de trombosis venosa, y es claramente demostrado que sí hay una tendencia mayor, después de ajustar variables de riesgo, en más trombosis cuando se utilizan estrógenos orales y no así cuando se utilizan las vías no orales, específicamente las vías transdérmicas. ¿Qué tenemos respecto a la coyuntura actual y a la infección por el COVID-19 o la enfermedad del COVID-19 por el COP-SARS-2? Esto es una revisión que aquí les traigo. He encontrado cerca de unos 6, 8 artículos. Ninguno de estos artículos están publicados. Y ahí vuelvo a enfatizar un poco lo que les comentaba. Estos estudios
ya fueron aceptados online. El estudio, digamos, más antiguo de todo esto fue aceptado online el 8 de abril. Es decir, son estudios de las últimas 2 semanas. La mayoría de ellos del Journal de Trombosis y Hemostasis. Y vean ustedes que en esto también un poco lo que nos comentaba hace 8 días el grupo de la paroscopia, el doctor Ramírez, pues en esto estamos aprendiendo de los que han tenido que lidiar con los muertos, porque la mayoría de estos estudios son hechos en pacientes ya incluso con necropsias o cuando el desenlace va a ser la muerte. Entonces estos estudios, por ejemplo, este es del Journal de la Asociación Americana de Cardiología, en donde se está evaluando cuál puede ser el efecto de la prevención desde el punto de vista de terapia antitrombótica para disminuir mortalidad. Los americanos, y es un concepto que ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo, crean un nuevo concepto con base en lo que han visto en las autopsias. Es el concepto de la tromboinflamación y la asociada a la hipercoagulabilidad por la enfermedad. Y los otros que han tenido que empezar a investigar esto, pues son los españoles, los chinos y los italianos, que son los que han cargado con más mortalidad. Este es otro estudio de los italianos, donde cuál puede ser la eficacia de la trombomodulina para disminuir el riesgo de mortalidad de pacientes con neumonía por COVID y trombosis. Este es otro también de los chinos, donde se habla de la prevalencia de eventos trombóticos en las pacientes con COVID y el efecto de la terapia anticoagulante para disminuir también la morbimortalidad. Este otro de los italianos es bien interesante porque ellos ya han documentado, incluso han pautado en algunas, la misma Sociedad Europea de Trombosis, han pautado cuáles pueden ser algunos marcadores desde el punto de vista sérico que van a predecir tempranamente, precozmente hipercoagulabilidad, trombosis y por ende factor de riesgo para mortalidad. Este es el concepto que les decía que fue creado por un grupo de investigadores en la Universidad de Harvard, que ya está en vía de publicación, ya está aceptado online en el Journal de Trombosis y Hemostasia, y nos están hablando de este concepto de tromboinflamación e hipercoagulabilidad. ¿Y qué es lo que parece hasta ahora estar ocurriendo? En pacientes que tienen la infección por SARS-CoV-2, que son casos severos, es decir, la paciente que llega a estar hospitalizada, que está en cuidado intensivo y que termina muchas veces, por no decirlo siempre, ventilada, en estos pacientes existe una respuesta inflamatoria sistémica, pero con un órgano blanco, y el órgano blanco es el pulmón, en donde va a haber una injuria aguda, y esa injuria se desencadena finalmente en una hipoxemia y en una falla respiratoria, que es la principal causa de muerte. Pues existe una correlación entre inflamación y coagulación en estas pacientes, las que van a desarrollar el peor pronóstico de la enfermedad a nivel pulmonar. Y esa combinación que se ha visto entre inflamación y coagulación es lo que se ha denominado la tromboinflamación. Ese síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto es la primera causa de mortalidad hoy por hoy vista. Pensamos que seguramente va a seguir siendo. Se ha asociado con estos tres marcadores, que es lo que los italianos han podido definir de alguna manera como peor pronóstico. Niveles elevados de interleuquina 6, ahí estamos hablando de inflamación, y elevación también a nivel sérico de los productos de la coagulación cuando comienza a desarrollarse ya la coagulopatía, tanto fibrinógeno como dímero D. De hecho, en muchos de los protocolos también de pacientes hospitalizados se está ya, digamos, testeando de base fibrinógeno, dímero D y productos de la coagulación. Y en las autopsias, esto es lo que han visto tanto los americanos como los mismos chinos en otros artículos que publicaron al respecto con hallazgos muy similares. Se ha visto que existe depósitos a nivel de los alvéolos y del endotelio alveolar del pulmón, depósitos en las pacientes que han muerto por falla respiratoria de citoquinas, de interleuquina 6, de infiltrado de monocitos y neutrófilos, todo eso nos habla de la inflamación aguda, y también se ha visto un daño del capilar subendotelial asociado a una trombosis microvascular. Es decir, esa inflamación parece generar una reacción de trombosis microvascular, que es la que finalmente destruye el alvéolo. Y ahí ese concepto de tromboinflamación como, llamémoslo, diada catastrófica en estos pacientes. Por ello mismo, en algunas teorías y probablemente se va a comenzar o se ha ido comenzando a protocolizar en algunos casos, es muy importante modular estos dos aspectos en el paciente que está con la enfermedad grave. Modular la inflamación
con inmunomoduladores o modular el riesgo de trombosis. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, con base también en esto, fíjense ustedes que ya ha establecido cuáles son los factores de riesgo de mujeres con infección de pacientes con infección positiva, perdón, y que pueden llegar a tener más riesgo de trombosis. Aquí es donde deberían utilizarse entonces alternativas de tratamiento para limitar el riesgo de trombosis, claramente, por ejemplo, el uso de anticoagulantes. Las primeras son estos marcadores séricos que ya parecen estar establecidos. Y fíjense que muchos de ellos tienen que ver con la inflamación. Entonces, las formas graves con alto riesgo de trombosis son aquellas que tienen proteína C reactiva elevada, dímero D elevado, la ferritina. Con el tema de la ferritina, parece ser que puede ser también un derivado secundario de inflamación, y la ferritina parece lo que hace es desplazar la curva de disociación de la hemoglobina, reemplaza la hemoglobina, el oxígeno, perdón, de la hemoglobina, y entonces estas pacientes entran también en una hipoxemia, no tanto por el daño alveolar, sino porque no se puede repartir periféricamente el oxígeno. Va a haber una linfocitopenia, ¿sí?, por agotación de los productos de la inflamación, interleuquina 6 elevada y dímero D elevado. Pero también desde el punto de vista clínico, casi que puede tener el mismo riesgo, no solamente las pacientes que expresen esto, sino aquellas que lleguen con la infección, estén hospitalizadas, tengan síntomas respiratorios y tengan antecedentes personales de enfermedades tromboembólicas arteriales o venosas, pacientes que lleguen con la enfermedad y tengan conocido el diagnóstico previo de una trombofilia, por ejemplo, pacientes con una trombofilia por un lupus o por una enfermedad autoinmune, las pacientes que lleguen con la enfermedad y con una cirugía, especialmente abdominopélvica reciente. Y vean ustedes lo que llama mucho la atención, y esto nos compete directamente a nosotros: las pacientes embarazadas por el estado de hipercoagulabilidad o las que están recibiendo terapia hormonal sustitutiva o anticonceptivos orales. Es decir, estos factores de riesgo clínicos en las pacientes que hacen la enfermedad y que están en potencial riesgo de complicarse porque ya están ingresadas al hospital con síntomas respiratorios, el estar usando terapia hormonal o anticonceptivos orales la puede predisponer a un riesgo mayor de hipercoagulabilidad, de trombosis, y si la sumamos con la inflamación, pueden precipitar esa diada de tromboinflamación y desenlace peor de su resultado. Este fue el documento que nosotros les enviamos a todo el grupo médico y que evaluamos y discutimos sobre algunas pautas. Es una aproximación, no son las únicas existentes, pero puede ser una aproximación práctica para nosotros, y es lo que ha consensuado la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, y la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Y esto, tanto en pacientes con la enfermedad grave que llegan al hospital, puede que esas no nos toquen a nosotros mucho. Puede que ese sea, digamos, una competencia más del intensivista, del infectólogo, del personal de cuidado intensivo, pero también en estas pautas y en estas recomendaciones, y eso sí nos va a tocar mucho a nosotros, está cómo proceder en la paciente que tiene la infección positiva pero está en casa, que de hecho van a ser la mayoría. Esa paciente sí nos va a llamar a nosotros. Nos va a decir: doctor, usted que es mi ginecólogo, usted que es mi médico tratante, me acaban de hacer la prueba, es algo positivo, voy a estar confinada en casa 2 semanas, ¿qué hago con mis hormonas? ¿Qué hago con mis anticonceptivos? Entonces, en términos generales, lo que nos dice esta pauta, tanto para la mujer en la peri como con la posmenopausia, inicialmente para la terapia hormonal de la menopausia, la paciente que llega al hospital y que queda hospitalizada, es decir, esa paciente no está con una infección leve, si está hospitalizada es porque no está leve, la recomendación general es retirar cualquier tipo de terapia hormonal y comenzar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Aquí dicen que si el estado de la paciente no es tan grave y si sí o sí necesita la terapia hormonal de la posmenopausia, pues debería entonces plantearse por pasar a vía transdérmica y añadir también dosis de heparina a dosis profiláctica. Y si tiene factores de riesgo adicionales, como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, sí o sí retirar la terapia hormonal y también indicar la anticoagulación profiláctica con heparina. Y si la paciente está en UCI, se complica, va a entrar a un proceso de ventilación, pues sin duda alguna, bajo ningún punto de vista, utilizar la terapia y seguir anticoagulada. Yo en lo personal pensaría
que sin duda alguna, una paciente que ingresa y está hospitalizada con terapia de reemplazo hormonal en la perio-posmenopausia, la paciente debería retirarse del tratamiento para minimizar un factor de riesgo adicional y el tiempo en el que dure hospitalizada de privarla del tratamiento. Aquellas pacientes que están en tratamiento domiciliario, estas son las que nos van a llamar. Aquella paciente que tiene la infección positiva confirmada y puede haber dos escenarios. Está confinada en casa y puede tener sintomatología leve como la mayoría, que no tiene síntomas respiratorios. Esa es la paciente que está con mialgias, con cefalea, de pronto con fiebre en picos, deshidratada, sin síntomas de infección respiratoria ni de neumonía en casa. Esa paciente lo ideal es cambiar la terapia de reemplazo hormonal por vía transdérmica y según la condición de riesgo individual pensar en retirarla. Aquí podríamos contemporizar más en de pronto utilizarla por una vía no oral. Y si la paciente está con síntomas respiratorios, que es lo que llamamos una neumonía o una infección respiratoria no severa de manejo domiciliario, pues en esta paciente ya habría que pensar, porque puede llegar a tener un poco más de síntomas de inflamación, retirar la terapia e indicar ambulatoriamente profilaxis de heparina de bajo peso molecular. Y si la sintomatología menopáusica es intensa, así lo están planteando, y no tolera el destete de la terapia, en aquella paciente que ya es sintomática respiratoria ambulatoria, cambiarla por vía transdérmica, añadirle heparina bajo peso molecular. Y algo muy importante, si la paciente viene con medicamentos que han demostrado no incrementar los factores subrogados de riesgo trombótico, como la tibolona, podrían continuar con tibolona siempre y cuando también estén con heparina baja dosis molecular a dosis profiláctica. Aquella paciente que está sintomática en casa es el mismo escenario anterior, pero la prueba es dudosa, bien sea porque la prueba es negativa y prima la clínica, o porque ya se le hizo una prueba que inicialmente está negativa, pero está de pronto dentro de ese curso de incubación inicial y la prueba no se ha positivizado. Esta paciente hay que tratarla exactamente igual, por más de que tengamos un test negativo, tratarla como si lo tuviera. Y la paciente que está con síntomas respiratorios, que de pronto tuvo un contacto o un cerco epidemiológico cercano, y esta paciente puede estar en casa confinada, bien sea con síntomas leves no respiratorios o con síntomas respiratorios que no ameriten ir al hospital, esta paciente debería tratarse como el grupo anterior, exactamente igual. ¿Cuáles son las recomendaciones hoy en día, o estas recomendaciones más bien, vistas anteriormente, que se plantean por estas sociedades, con base en la evidencia de lo que se conoce de la terapia hormonal, pero también con base un poco en lo que conocemos ya de la fisiopatología de la enfermedad por COVID-19? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Que la terapia transdérmica, tanto la terapia estrogénica como combinada con progesterona, específicamente progestágenos como la progesterona natural, no modifican los factores subrogados de coagulación. La terapia con tibolona tampoco representa un riesgo significativo de eventos tromboembólicos en pacientes que tengan ausencia de otros factores de riesgo. Y algo también muy importante para volver a puntualizar, las terapias por vía vaginal de terapias locales. Y aquí no hay una diferenciación, bien sea para estradiol vaginal, en el medio nuestro no lo tenemos, estriol vaginal o fármacos como por ejemplo promestieno a nivel vaginal o estrógenos conjugados equinos a nivel vaginal para terapia local a nivel del síndrome geniturinario, no tienen ningún tipo de problema ni ningún tipo de contraindicación ni factor de riesgo porque se consideran hormonas prácticamente locales cuando la absorción sistémica es muy leve y el efecto residual sobre efectos sistémicos es prácticamente nulo. Desde el punto de vista de la anticoncepción hormonal, las pautas en este grupo de mujeres, me estoy refiriendo más a la mujer durante la perimenopausia, es muy importante tener en mente, porque si bien puede existir un buen grupo de mujeres que tengamos nosotros como pacientes, tomando aún una anticoncepción hormonal combinada durante su perimenopausia, porque todavía preservan la fertilidad, también nosotros utilizamos este tipo de tratamientos muchas veces más con fines de patologías de orden ginecológico y no con fines anticonceptivos. Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, con hemorragia disfuncional, pacientes con síndrome premenstrual, pacientes con hemorragia anormal ovulatoria y síndrome anémico secundario, etcétera, etcétera. Probablemente este grupo de pacientes sí puede ser más sensible o más vulnerable a los cambios hormonales en la coyuntura actual, a diferencia de la que le está utilizando de pronto solamente con fines anticonceptivos. Y las pautas
de estas sociedades al respecto para este grupo de mujeres, pues las recomendaciones son las siguientes. Aquella que llega al hospital y queda hospitalizada, volvamos al mismo escenario de la terapia de la menopausia, aquella que está tomando el anticonceptivo y tocó dejarla hospitalizada porque tiene una enfermedad moderada grave, la recomendación es retirar el anticonceptivo hormonal combinado y de entrada iniciar heparina a bajas dosis molecular. Aquí tiene que haber una diferenciación claramente en que la mayoría de los compuestos de estrógenos de la terapia hormonal de la menopausia es estradiol o son de estradiol. Con el anticonceptivo la mayoría estamos hablando de etinilestradiol, que tiene un efecto más potente sobre esas proteínas procoagulantes cuando se hace el primer paso hepático por vías orales. Si el estado de la paciente no es grave, estando hospitalizada, y requiere sin duda alguna continuar con el anticonceptivo, esto podría ser de pronto más utilizado o más, podría ser más aplicable para aquellas pacientes que, por ejemplo, se les puede desencadenar una hemorragia normal al suspender el anticonceptivo abruptamente de pronto en mitad de ciclo. Utilizar anticoncepción hormonal combinada, lo ideal es cambiarla a un anticonceptivo de solo gestágeno. Podemos hablar de desogestrel o podemos, por vía oral, si es el caso, o podemos hablar de trospirenona por vía oral e indicar heparina de bajas dosis molecular. Si esta paciente tiene otros factores de riesgo, igual que la de la menopausia, es decir, ya no solamente el uso del anticonceptivo o la terapia hormonal, sino también diabetes o riesgo trombótico por alguna enfermedad cardiovascular preexistente, retirar el anovulatorio, utilizar heparina de baja dosis molecular y solo si utilizaba un anticonceptivo con solo gestágeno se podría pensar en continuar. Y obviamente en los casos que terminan volviéndose grave, donde ya ese proceso de tromboinflamación está instaurado, sin duda alguna retirar el método. La paciente domiciliaria, repito, que es la que probablemente nos va a tocar a lo largo de mucho tiempo, hasta que desaparezca este virus de nuestra vida, que será mucho tiempo. Entonces, la que tenga síntoma leve y nos llame a decir qué hago con mi anticonceptivo, pues si está en casa, uno podría pensar o continuar con el anticonceptivo, incluso observándole, dándole pautas, teniendo una comunicación muy directa para mirar que ella no vaya a progresar a tener síntomas respiratorios por más de que siga en casa. Y esa es una opción, o la otra es cambiarla a un anticonceptivo de solo gestágeno. Y si comienza a tener sintomatología respiratoria leve, que no amerite desaturación y que no amerite oxígeno y que no requiera irse para la clínica, pues en esa paciente debería retirarse el combinado oral, darle profilaxis con heparina bajo peso molecular y si sí o sí requiere el tratamiento, porque probablemente sea la mujer que está utilizando el anticonceptivo por fines no anticonceptivos y se pueda descompensar de su patología de base por la cual se está dando el medicamento, pues entonces cambiarla a uno de solo gestágeno, pero utilizando también la misma dosis de heparina profiláctica. En la paciente con el test dudoso que está ambulatoria, es el mismo escenario anterior, bien sea la que tenga síntomas leve no respiratoria o la que tenga síntomas respiratorios que no amerite irse para la clínica. Y las recomendaciones, así como en la terapia de la menopausia, que están basadas en lo que hoy en día conocemos sobre tanto la farmacocinética como la farmacodinamia de la anticoncepción hormonal, tanto combinada como de solo progestágenos, tenemos que decir que los anticonceptivos orales combinados, estamos hablando de estrógeno, progesterona, inducen cambios bioquímicos que se han asociado a que pueden generar un mayor riesgo de hipercoagulabilidad y esto depende directamente también de la dosis del estrógeno. Pero también se sabe que este efecto de alguna manera es antagonizado o modulado por el gestágeno. Y ese riesgo de eventos trombóticos, ojo también con esto, se ve más durante el primer año de uso. Es decir, aquella mujer que inicia un anticonceptivo hormonal combinado y que lleva más de un año de tratamiento, probablemente esa mujer no va a tener una trombofilia oculta y después de un año de tratamiento no va a desarrollar ese evento trombótico. Esto es más para las que están nuevas usuarias. Por otro lado, la presencia de otros factores de riesgo sumados al anticonceptivo hormonal, eso ya lo sabemos de memoria, pues puede potenciar ese factor de riesgo. Es decir, la que está recibiendo anticoncepción hormonal combinada por vía oral y además es obesa o además es fumadora o además es sedentaria, etc. Y también sabemos que los anticonceptivos de solo progestágeno o de solo gestágeno no incrementan y no se asocian a riesgo de trombosis. Luego, por eso mismo,
la misma tendencia, y más en esta coyuntura, probablemente sea poder hacer el cambio en aquellas pacientes en los que requieran todavía utilizar el método anticonceptivo por anticonceptivos de esta familia, llamémoslo, con cero estrógeno. Algo importante también que se recomienda dentro de toda esta pauta es aquella paciente que estuvo hospitalizada o que estuvo ambulatoria y que pasa su enfermedad, una vez curada su enfermedad, una vez la prueba es negativa, una vez los síntomas son negativos, la paciente es dada de alta, puede retomar sin ningún tipo de problema su método, tanto hormonal de la periposmenopausia como el método anticonceptivo. Este es un resumen, no voy a profundizar aquí para no extenderme mucho más. Esto es la paciente que está hospitalizada o en tratamiento domiciliario para la terapia de reemplazo hormonal. Me voy a remitir un poquito más de pronto a la domiciliaria. Entonces, recordar que si la paciente está en casa con terapia hormonal y tiene síntomas leves, cambiar la terapia oral por vía transdérmica. Esto cuando no sean síntomas respiratorios. Cuando tiene síntomas respiratorios, preferiblemente retirar la terapia e iniciar heparina de baja dosis molecular, de bajo peso molecular. Y si necesita continuar con la terapia, no tolera los síntomas, cambiarla por vía transdérmica o si venía con tibolona, mantenerle la tibolona y no sería necesario retirarse. Esto sería algo muy similar para aquella paciente que tiene el test dudoso. Y en cuanto a la anticoncepción hormonal combinada, en el tratamiento domiciliario, a que tenga síntomas leves en casa no respiratorios, continuar con el anticonceptivo o pensar en cambiarlo por solo gestágeno. La que arrancó con síntomas respiratorios ambulatoria, evidentemente, o retirarlo o cuando se va a cambiar por solo gestágeno o si igual se vaya a retirar, sugerirle también harina de bajo peso molecular de manera profiláctica. Esto es lo mismo para pacientes que tienen el test dudoso. Como les comentaba, pues se maneja igual que en el escenario anterior. Bueno, esto creo que era lo que tenía para comentarles. Y yo quisiera, en este sentido, pues que abriéramos un poquito ya el panel digamos, de comentarios para poder complementar esta base, que como les digo, son unas pautas de recomendación inicial. Por pronto me gustaría que tanto Andrés como Lucho, de pronto Andrés, si nos comentas un poco más o cuál consideras tú, digamos, la opinión respecto qué pasaría de pronto con los otros métodos, ¿no? Aquí nos hemos referido básicamente a los métodos combinados hormonales orales, al método solo gestágeno, pero dentro de lo que tú conoces y has podido ver, de pronto qué puede pasar con pacientes que lleven métodos de liberación extendida, cómo manejar la pauta con estas pacientes y qué nos podías de pronto comentar al respecto. Bueno, lo que pasa es que ahí yo pienso que lo que se revisó fue qué hacer con los anticonceptivos en el caso de la infección, que está clarísimo lo que debemos hacer si la paciente tiene una infección. También es importante es qué vamos a hacer con la anticoncepción de las pacientes. Entonces, el Royal College, en coordinación también y acorde con lo que piensa la FIGO, sacaron unas pautas que ya están publicadas, que me parecen interesantes para ver qué hacemos con las pacientes. Entonces, hay tres situaciones. La paciente que está tomando anticonceptivos orales combinados, la preocupación es seguir garantizando que ellas se los puedan seguir tomando. Entonces, si ya se hizo el estudio, si la paciente ya los viene tomando, la idea es que los siga tomando. Estamos paciente no infectada, que los siga tomando porque la planificación es supremamente importante y el riesgo teórico de un embarazo frente al riesgo de adquirir una infección por COVID, pues hay que tener mucho cuidado con el embarazo. Entonces ellos dicen garantizar la administración y la entrega de anticonceptivos orales combinados entre 6 a 12 meses si lo que está tomando son anticonceptivos orales combinados. Si lo que recibe la paciente son anticonceptivos de progesterona, dice garantizar que siga con lo mismo por los siguientes 12 meses. Si la paciente está eventualmente planificando con medroxiprogesterona de depósito, lo que ellos dicen es tratemos de evitar que tengan que buscar atención hospitalaria para la aplicación. Entonces, esas pacientes, tratar de pasarlas a un progestágeno, a un anticonceptivo de solo progestágeno, y tener cuidado en esa transición, evitar embarazo. Entonces, si
se aplicó la inyección de medroxiprogesterona 14 días antes, entonces que continúe con su tratamiento con gestágeno todos los días, sin problema. Si fue después de 14 días, se debe utilizar otro método. Las pacientes que tienen implantes subdérmicos deben seguir igual manejo, y aquí hay un dato que me parece importante. Si el implante que se le colocó fue de 3 años, dice que la idea es que lo continúe ese mismo implante, que la posibilidad de embarazo en el siguiente año es muy baja, que se le debe explicar que el efecto disminuye un poco, pero sigue siendo alto, por lo tanto no es necesario que apenas, digamos, estemos en pleno pico de pandemia, la paciente vaya a cambiarse el implante de tonogestrel. Caso similar, las pacientes que planifican con implantes intrauterinos de progesterona. Si completó el 5.º año, la idea es que lo continúe hasta el 6.º año y que no vaya a cambiarlo de urgencia. Ya pasado el 3.er año en los implantes subdérmicos y ya pasado el 6.º año en los dispositivos medicados como el Mirena, sí se debe acompañar de otro método. Y digamos, si estamos en esa transición, lo ideal es hacer una consulta por vía telefónica y pasarla a un anticonceptivo de solo progestágeno. Las pacientes que están planificando con una T de cobre, la idea es que lo continúen. Ellos dicen que entre 7 a 12 años podría continuar con la misma T de cobre sin buscar que se le haga un cambio. Caso contrario, pacientes que desean planificar, la idea es evitar en la consulta de los sistemas de salud, e idealmente lo que usted refería con las pacientes infectadas, idealmente se le debe formular de entrada un anticonceptivo de solo progestágeno. Lo mismo en las pacientes postparto, la idea es que salgan ya con un método de planificación para que no tengan mayor riesgo de embarazo y evitar la congestión de los sistemas de salud para consultar por cosas que podemos manejar fácilmente. Estas son las consideraciones que hace el Royal College con relación a la planificación de pacientes que no están infectadas, pero que requieren planificación. Y hacen especial énfasis en que debemos garantizar la planificación, y paciente que quiera buscar embarazo, pues que lo pueda buscar, creo que va en relación con lo que va a decir Luis Alberto ahora. Es básicamente eso lo que tengo yo a añadir con relación a la anticoncepción. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que es muy válido ese aporte, está, digamos, un poco en consonancia, y me parece muy importante dejar eso claro, ¿no? Una cosa es la paciente con infección positiva, independientemente si está en casa o está hospitalizada. Tal vez para nosotros en nuestra práctica nos va a competir más, repito, la que está en casa. Otra cosa es la paciente que tiene que seguir con sus métodos hormonales y que no está infectada. Entonces, bajo esas pautas, poder tener nosotros también los lineamientos y la tranquilidad de seguirle dando el beneficio de no suspender sus tratamientos, porque no podemos generar un problema adicional cuando la paciente aún todavía no está infectada. Lucho, es bien interesante también, o yo diría dos aspectos. El primero, ¿qué has podido tú ver, o cómo podría ser un poco como ese asesoramiento, digamos, no presencial hoy en día con nuestras pacientes al respecto? Porque también es una coyuntura real. No es la paciente muchas veces seguramente no nos va a consultar presencialmente para que le demos esta asesoría. Y por otro lado, desde el punto de vista de la fertilidad, atendiendo hoy en día a que hay mucha paciente que venía buscando embarazo o que no quiere de pronto postergar también sus ciclos de búsqueda de embarazo en la paciente infértil. No sabemos cuánto tiempo vamos a durar, estamos hablando de 6 meses, de año y medio, y eso en el contexto de la fertilidad pues también es complejo. Una paciente que tiene, digamos, ese reloj biológico en contra, y los mismos tratamientos de fertilidad por la mayor carga hormonal, pues también pueden estar más asociados a eventos protrombóticos. Al respecto, para que nos puedas ilustrar y darnos un poco también, digamos, de pautas en ese sentido. Tienes que activar el micrófono, perdona. Ahora Sí. Ya, ahí te ¿ya? oímos. ¿Me escuchan? Sí, ahí te oímos. Cuando comenzó todo este problema de la pandemia, muchas clínicas de fertilidad en el mundo cerraron sus clínicas. O sea, la gran mayoría cerraron sus clínicas y apagaron los laboratorios. Pero más pensando en la contingencia de poder
estar activos ante la urgencia de los pacientes complicados. Inclusive algunas clínicas de fertilidad en el mundo prestaron sus ventiladores, ¿sí? para las clínicas públicas en el caso de que la necesitaran. Entonces, lo que las sociedades científicas en el mundo entero, la Asociación Americana de Reproducción Humana, la ESRE, la Europea de Reproducción Humana, ¿qué han recomendado? Que las pacientes que venían en tratamiento, ¿sí?, terminen su tratamiento, y que las pacientes que quieran iniciar un tratamiento de fertilidad lo podrían en este momento iniciar, y de hecho ayer una de las clínicas más grandes inició nuevamente sus tratamientos después de un mes y medio de estar apagados en España. Podrían iniciar su tratamiento, y antes de decir lo que voy a decir, porque los gametos no transmiten el virus. Los gametos, o en el óvulo o en el espermatozoide, no hay virus de COVID. Entonces, lo que se propone en este momento para las pacientes, porque es una pregunta que todos los días están haciendo: ¿qué va a pasar con mi embarazo? Yo quiero estar embarazada ya, que tengo que esperar, puedo preocuparme. Lo que se propone en este momento es que las pacientes que necesitan un tratamiento de fertilidad inicien un tratamiento de fertilidad y se congelen los embriones y se transfieran esos embriones cuando pase la pandemia. Esa es la recomendación de las asociaciones europeas y la asociación americana. Y antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento de fertilidad, poder hacer unas pruebas inmunológicas para ver el estado, si la paciente está infectada o la paciente estuvo infectada, ¿sí?, para iniciar o retrasar el inicio del tratamiento. Si la paciente se le hace una prueba hoy y sale positiva, pues hay que esperar 15 días a que pase su periodo de enfermedad, periodo de incubación, y antes de comenzar en 15 días nuevamente hacer una nueva prueba para confirmar la negatividad de la infección activa y la inmunidad a la presencia de inmunoglobulina G positiva sin una y que la inmunoglobulina M esté negativa. Eso es lo que en este momento se está proponiendo, ¿sí? Porque a diferencia de lo que pasó hace algunos años, no se está contraindicando el embarazo, ¿sí? No se está contraindicando el embarazo a lo que pasó hace muchos años. Embarazarse de manera natural o de manera artificial con tratamientos de reproducción asistida o con inseminación artificial no es una contraindicación. Entonces, esas son las políticas en este momento de las clínicas de fertilidad, porque sí había mucha preocupación en cuanto a la infección del virus en los embriones. Y con respecto a la primera pregunta, pues la telemedicina es lo que más está jugando en este momento para que las pacientes reciban una asesoría, así como lo dijo Andrés, en anticoncepción hormonal. Eso es, Camilo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que Entonces hay nos una queda muy pregunta claro. Sí, yo creo que para abrir el panel de preguntas, yo creo que también un poco lo que nos aporta mucho es muy importante, es decir, el embarazo no está contraindicado. La paciente que está buscando el embarazo, bien sea porque, bueno, llegó el momento en que decidió eso, la que lo lleva buscando porque no ha podido, pues la pauta clara es que puede seguir avanzando en ello, y pues los mismos tratamientos que se utilicen pues no estarían, digamos, contraindicados, sobre todo en la población sana actualmente, descartando previamente, obviamente, la posibilidad de ser una portadora asintomática del virus. Creo que eso es como la recomendación para todas nuestras pacientes, ¿no? No sé si existan preguntas por parte del auditorio o comentarios. No sé, Alejandro, si tú nos las transmites o los podemos ir viendo a través del chat, o cómo es la dinámica. No veo preguntas en el chat y tampoco veo gente pidiendo la palabra. Tengo un comentario, Camilo. Adelante, sí. Camilo, con respecto a los estrógenos, anoche, en estos días salió un artículo, pues hace 15 días,
y es que los estrógenos sí aumentan la expresión y la activación de una de las enzimas que el virus necesita para entrar a la célula, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Entonces, los estrógenos en eso, y eso pues son experimentos que ellos han hecho en ratones ya inclusive en este tiempo, pues en este corto tiempo, pero también han visto que en los hombres, por ejemplo, que están recibiendo terapia de reemplazo hormonal con testosterona, esa expresión de la enzima convertidora es mucho más alta, ¿sí?, que en la mujer que recibe terapia con hormonas, y esa podría ser la razón, por ejemplo, algunos dicen, una de las tantas razones, porque esto no se puede concluir tanto, por las cuales más hombres se han muerto, ¿sí? Sin embargo, otra de las razones o otra de las cosas que se ha estudiado es que se han muerto más hombres, ¿sí? Porque muchos de estos hombres estaban con hipogonadismos, pues, leves, ¿sí? Y ese hipogonadismo generaría una respuesta inflamatoria mucho más severa, ¿sí?, que si tuviera sus niveles de testosterona en niveles adecuados. Y lo mismo con las mujeres. Las mujeres con hipogonadismo, es decir, con menopausia, que no han recibido ningún tipo de tratamiento, ¿sí?, su respuesta ante la infección por el virus fue mucho más agresiva, hicieron un proceso inflamatorio mucho más agresivo que las pacientes que tenían algún tipo de terapia de reemplazo hormonal o venían con algún tipo de terapia estrogénica previo a la infección. Fíjense cómo es de controvertido este tema. Se está hablando inclusive de hipogonadismos como respuestas inflamatorias más severas ante la infección por el virus. Es decir, que tampoco el mensaje acá es satanizar tanto a los estrógenos y satanizar tanto la terapia de reemplazo hormonal, porque pues también no podemos concluir tantas cosas, porque están saliendo esas cosas también, que el hipogonadismo, por ejemplo, una mujer sin terapia de reemplazo que no la quiso recibir o tenía alguna contraindicación y se infectó, su respuesta fue diferente, fue un poco más agresiva por la ausencia de esa terapia de reemplazo. Me parece muy válido ese comentario y yo creo que van dos líneas. La primera, digamos que estos estudios preliminares y estos datos que tú nos cuentas, pues muy interesantes, pero van muy en la línea del efecto protector cardiovascular y metabólico que ejercen los estrógenos iniciados durante las primeras etapas de posmenopausia. Ese efecto protector cardiometabólico es un efecto, digamos, si se quiere de alguna manera, por lo menos hoy en día, hipotéticamente preventivo para que no exista, digamos, una mayor severidad o progresión de la enfermedad, a sabiendas que uno de los factores de riesgo mayores para que la enfermedad se complique es la enfermedad cardiovascular. Dicho sea de otro paso, mujeres con terapia de reemplazo hormonal, independientemente de la pandemia del coronavirus, hablemos octubre del año 2019, que iniciaban su terapia hormonal y la mantenían durante los primeros y bastante tiempo en la posmenopausia, claramente tienen menos mortalidad cardiovascular. Entonces, si esa paciente se infecta, estando más protegida a nivel cardiovascular, seguramente va a tener un mejor pronóstico, ¿cierto? Y la otra, la otra línea del comentario que tú haces que me parece muy importante volverlo a enfatizar. Una cosa es la mujer infectada y otra cosa es la mujer sana. Entonces, con esto, ni para el anticonceptivo, ni para la terapia hormonal, creo que la premisa tiene que ser clara y nos debe quedar absolutamente en el ambiente de que no hay que retirar los tratamientos, no hay que quitarle el beneficio a la paciente de su anticonceptivo, de su tratamiento no anticonceptivo, de su estrógeno progestágeno combinado y mucho menos de la terapia hormonal durante la peri y la posmenopausia, porque aún así, en este contexto, es mucho más el beneficio que le presta. Aquella que se infectó, pues tengamos una serie de recomendaciones o de pautas de si no tiene una enfermedad severa o continuar con el método o utilizar alternativas de tratamiento que generen y que han demostrado generar un menor riesgo protrombótico mientras tenga la enfermedad para después volver a retomar su curso natural de tratamiento. Bueno, Andrés, no sé si tengas algún otro comentario al respecto. No, la anticoncepción de emergencia permanece igual, ¿no? Que es importante tener en cuenta, porque la anticoncepción de emergencia, acordémonos que es o colocar un dispositivo por
alguna razón la paciente que fue a la clínica o dar dosis altas de progestágeno. Entonces, digamos que la anticoncepción de emergencia permanece igual. Lo importante es como que todos los entes coinciden en lo mismo, garantizar el acceso a métodos de planificación durante periodos de confinamiento, disminuyendo la consulta de las pacientes en forma presencial, con base en las pautas que ya vimos. Perfecto. Bueno, Alejandro, no sé si han surgido comentarios o preguntas o si no es así, pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? No, no veo preguntas y tampoco veo manos elevadas. Bueno, saludos a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia.